Hola, muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Empató Nueva Chicago frente a Gimnasia de Mendoza de visitante. Heroico, heroico. Sería para mí la definición del partido de hoy, domingo. No solo en lo propio, porque Chicago venía jugando mal, claramente, eh, con varios jugadores que no tenían que estar. Y Perazo hizo los cambios que tenía que hacer claramente frente a uno de los mejores equipos de la Primera Nacional, invicto en nuestra zona, y también como visitante, como lo dije, frente a un arbitraje, Monzón Brizuela, que claramente es un árbitro totalmente localista. Ya lo habían dicho antes, no se prestó mucha atención. Y bueno, acá tenemos a este Monzón Brizuela, que un escándalo para mí. Un escándalo totalmente. Pero bueno, a pesar de todo eso malo que le generó a Chicago, todo lo negativo que tenía en lo propio y en lo ajeno, aún así pudo sacar un muy buen punto en Mendoza. Y bueno, Chicago inició con una 4-2-3-1 con Ferrero en el arco, con dos modificaciones en el fondo. Martínez salió por lesión, está desgarrado. Entró Motroni, estuvo bien, el primer tiempo también, sacando algunas buenas pelotas, buenos cruces, y mejoró con respecto a otros partidos. Calegari y Boto, salió Soto, algún día tenía que salir y se le dio la chance a Boto esta vez y se complementó bastante bien con Estefano, y después por izquierda Risi, después doble 5 Méndez, y la vuelta de titular del Colo Rodríguez, y se fue Murcia, por fin, podríamos decir. Después jugó, pero por lo menos titular, ¿no? No tenía que estar titular, y por fin estuvo el Colo Rodríguez, que jugó bien. Después estuvo Franco Cortés, su primer partido y debut con la camiseta de Nueva Chicago. Me equivoqué ahí. Debut con la camiseta de Nueva Chicago. Almaraz e Iván Molinas. Y después, como nueva referencia, Iván Maggi. Habían salido Gustavo Fernández y Roldán. Así que en los primeros 10-15 minutos, Chicago fue a buscar el partido claramente, fue con todo, sin mucho igual. Hay una jugada ahí sin tanto peligro de Maggi, tratando de pegarle la pelota y en diagonal, no llegó a pegarla bien. Se lo tapan justo al defensor. Después un tiro de esquina de Cortés que la rechaza el arquero, que primero se queda a mitad de camino, después hay una pelota en el aire, medio confuso. Y después un cabezazo de un lateral, si no me equivoco, de Molinas o de Méndez, que le ataja muy bien al arquero. Y después Gimnasia Mendoza, como es puntero, debería de reaccionar, y reaccionó un poco, luego de un buen disparo de afuera del área que rechaza muy bien Ferrero. Después hubo uno o dos embolses también buenos de Ferrero, y hasta que sobre el final una mano que a mí, no sé, me genera bastantes dudas si era penal o no, si era mano. Eh, pero bueno, está en el criterio del juez de línea, que también debería estar mejor posicionado. Y bueno, y después en el penal, que parecía que se le iba a llevar Gimnasia Mendoza, aparte ya terminaba el primer tiempo, faltaba 1 o 2 minutos, un remate fuerte cruzado y lo taja muy bien Ferrero y lo contienen sin dar rebote. Un muy buen penal
atajado por Ferrero, que está volviendo ese San Ferrero del año pasado. Y bueno, un muy buen partido de Facundo Ferrero, a pesar del gol, que tampoco tuvo tanta responsabilidad. Y bueno, ya en el segundo tiempo, al minuto, una expulsión. ¿De quién? De Franco Cortés. No era para segunda amarilla, claramente lo habían amonestado por la mano en el penal. Y para mí, también te diría que no sé si es falta esa, que justamente en el tiro libre derivó en el gol de Gimnasia Mendoza, donde no estaba bien parada la barrera, pasó entre los dos jugadores y Ferrero que no la pudo sacar. Lastimosamente ahí el 1-0 y con uno menos encima, ahí claramente un error del árbitro. No entiendo por qué le saca la segunda amarilla. Si no era para tarjeta directamente, no era. Y tampoco no sé si era para falta. Pero bueno. Y después Gimnasia Mendoza se lo llevó por delante a Chicago por varios minutos claramente. Tiene una jugada que fue al palo, otra jugada que pasó muy cerca del arco, mucha jugada de mucho peligro que no llegó a concretar Gimnasia Mendoza con un jugador de más. Y después en un tiro de esquina ingresaron Nacho Rodríguez por Almaraz, que jugó bastante bien el primer tiempo, después fue bajando un poco el nivel, pero igual muy bien el chico. Después Brandon Cortés por Iván Molinas, y de ahí ese tiro de esquina, hay un muy buena volea de Iván Maggi, en el cual contiene muy bien el arquero de Gimnasia Mendoza, la ataja bien. Después mucho más no hubo, todo de Gimnasia Mendoza. Trataba de ir Gimnasia Mendoza, pero ya sin tanto peligro. Medio que parecía que sobraba en el partido, como que ya lo tenían ganado, hecho, porque tenían un jugador de más. Iban ganando 1-0 y aparte están de local. Hasta que bueno, una recuperación en el fondo de Chicago derivó de la contra de un buen pase de Méndez para que Brandon Cortés, si no me equivoco, dé un buen pase en velocidad a Nacho Rodríguez, en el cual hace una bicicleta y se va para afuera donde parecía que no llegaba a mandar el centro remata al arco. Sí, justamente un centro remata al arco por abajo, y el arquero no responde bien, pone la mano abajo y se le mete la pelota para el 1-1. Sorprendidos los de Mendoza, no se lo esperaban en mi opinión. Ya desde el minuto 1 se vio claramente al técnico como confundido, porque yo creo que no se esperaba esto de Chicago, que cambie no solamente los jugadores, sino la actitud. Cambió muchísimo la actitud del equipo, con más garras, sino todo diferente el equipo, justamente. Y después del gol, empezó lo peor, otra tarjeta roja, esta vez a Méndez. Acá no hay nada que discutir, falta clara, amarilla, y ya tenía amarilla, justamente por quejarse del penal. A eso no estoy de acuerdo, pero en esa amarilla sí, claramente, falta fue ahí abajo. Y acá sí hay que darle la razón al árbitro, por más que no queramos, aunque fue un papelón el árbitro, pero esta vez, en esta edición por lo menos, tenemos que estar de acuerdo. Y después Gimnasia Mendoza, con el 1-1 no sabía qué hacer, empezó a ir un poco más, tiraban centros, pero sin mucho peligro. Después entraron Villalba por Maggi, que entró pocos minutos, entró como 5 o 6 minutos, sin contar lo agregado, obviamente. Mucho no hizo Villalba, había metido un gol en amistoso contra Fénix, y después entró ya 1 o 2 minutos también Murcia por el Colo Rodríguez, que jugó bastante bien el Colo, me gustó por lo menos. Hay que esperarlo, como también se espera mucho Murcia y Argollo. Bueno, esperemos un poquito más, que va a rendir de 10.
se lo garantizo. Y Gimnasia Mendoza iba a tirar a centro, descolgaba a Ferrero, otro centro, sin mucho peligro alguno también. Y el árbitro agregó 7 minutos más. 7. En vez de agregar 3, 4 minutos más, que es lo lógico, en mi opinión, por las expulsiones y por los goles, digamos, hizo tiempo Chicago un poquito, tal vez en la segunda expulsión, 3, 4, 5 como mucho, 5 como mucho, agrega 7, la verdad es inentendible lo que hizo este árbitro, Monzón Brizuela. ¿Qué carajo quiso hacer? ¿Qué hizo? Un desastre este árbitro. No puede dirigir más. Y muchos partidos fue cuestionado justamente este árbitro, que siempre fue localista, siempre. Y después, cuando ya se cumplían los 7 minutos, dice no, agregó un minuto más. Pero no, a los 10, 15 segundos dice no, 2 minutos más, pero no terminaron siendo 2 minutos más, terminaron siendo 3 minutos más. Completamente ilógico lo del árbitro, que después echó a Iván Furios y a otro ayudante de Walter Perazo. Un desastre lo del árbitro. Escandaloso, muy localista. Jugadas en las que le cobraba Mendoza, a Gimnasia Mendoza digo, y las jugadas que ya le dije, la del penal, la expulsión a Franco Cortés, lo de los minutos extras, la expulsión a Iván Furio y a uno de los ayudantes. La verdad, escandaloso, totalmente localista. Y bueno, aún así Chicago logró rescatar un muy buen punto. Y bueno, en conclusión, se rescató, como ya lo dije, un puntazo de oro. Es uno de los punteros del campeonato, invicto, de visitante, y contra Monzón Brizuela, hay que decir, desastroso el árbitro. 4 cosas que fueron negativas en el partido y aún así Chicago pudo rescatar un puntazo de oro. Y esto refleja también el cambio que hizo Walter Perazo, realizando 5 cambios, sacando a Murcia, por ejemplo, jugador que parecía intocable por Walter. Algún día lo sacó. Y muy bien hecho, porque se notó otro equipo claramente, no a los otros partidos que venía jugando mal, por cómo se jugó contra Morón. Lamentable por cómo se jugó. Y hoy se jugó otro tipo de partido. Tal vez no se ganó, es verdad. También hay bastantes cosas por corregir, pero yo creo que cambió el equipo. Cambió claramente el equipo. Se notó más fuerte, con garra. Y bueno, y tal vez en vez de un 9 tendría que ser doble 9, como ya lo dije el video pasado. Y bueno, coméntenme qué les parece el partido, si están de acuerdo conmigo o no. Obviamente síganme, dejen un me gusta. Y bueno, el próximo partido frente a Estudiantes de Buenos Aires, lunes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, iba a ser domingo, pero bueno, así que bueno, como ya dije, puntazo de oro. Se notó otro equipo claramente, otro equipo, mejor equipo, y ojalá que este sea el inicio de todo para poder revertir esta situación y que Chicago obviamente esté en lo más alto. Y bueno, como siempre digo, vamos Chicago.